Hace muchos años, cuando llegué a Argentina en el 2009, no conocía a nadie, no tenía ni pacientes, ni discípulos, ni alumnos, y de alguna forma, hablándole a Dios, le decía que sentía que había sido una de las locuras más grandes que había hecho en mi vida, dejar mi carrera, el quirófano y todo por irme a una tierra que no conocía. Pero cuando entendía en mi mente humana que había abandonado la medicina, Dios me decía, nada de lo que te he dado es para que se desperdicie. Y esto es válido para cada uno de nosotros. Y cuando estamos hablando de discípulos, recordemos cómo cuando tiene ese encuentro con Pedro y Pedro se sorprende de cómo lo sobrenatural llega a su vida, pasar de ser un pescador fracasado, un hombre reactivo, a ser el que comanda eh, a través del Espíritu Santo el desarrollo de la iglesia. La base de la iglesia es Jesús, pero empezó a usar a Pedro. Y la vida de Pedro es toda una historia muy linda de cómo cada uno de nosotros tiene un llamado y va siendo perfeccionado. Pero donde me quiero detener es en esto. ¿Por qué no le dijo a Pedro, ven y te haré un líder o te haré eh, un pastor o un gerente o cualquier otro tipo de cosas? ¿Qué conocía muy bien Pedro? La pesca, era un pescador. Entonces, por eso Jesús le dice, si me sigues, Dios no obliga a nadie. Si me sigues, te haré pescador de hombres. De manera que todo lo que ha ocurrido en nuestra vida es parte del entrenamiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces vamos a entrar a nuestra temática de hoy y es mirar esto de ser verdaderos discípulos. Y es algo que nos va a tocar respondernos cada uno de nosotros. Bueno, somos el movimiento contra la corriente de los centros de formación y liderazgos en FOL para el mundo. Y dentro de la temática, la soberanía de Dios, en el cual entendemos que somos administradores de cada día que nos entrega. No somos dueños, somos administradores. Hay muchos rincones de la hermosa palabra de Dios que habla de los verdaderos discípulos. Cada vez que yo me encuentro con la palabra verdadero, entonces entiendo que hay un falso. O cada vez que habla de falso, entiendo que hay un verdadero. De manera que si él dice que hay unos verdaderos discípulos, quiere decir que hay otros que son falsos. Y son falsos discípulos por dos motivos. O por ignorancia, como dice por allá en Oseas 4:6, este pueblo se destruye por falta de conocimiento, o por altivez y orgullo. Sabemos que la palabra de Dios nos habla en muchos lados de los hombres soberbios, altivos, que buscan la gloria de ellos, pero usando la palabra y el nombre del Señor. ¿Qué es un discípulo verdadero? Y desde aquí nos empezamos a mirar como en un espejo. Es el compromiso con la enseñanza y la vida de Cristo, porque definitivamente Él es el camino, es la verdad y es la vida. Si estamos en otro camino, si no estamos en la verdad y si no tenemos la vida, entonces, ¿quiénes somos? Recordemos que
El camino es el camino al Padre, es un camino de santificación. Si no hay verdad, hay engaño. La verdad es la luz, el engaño son las tinieblas. Y lo que le pasó a muchos fariseos, cuando el Señor les decía, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Él ha venido a darnos vida, era porque no teníamos vida. ¿Cómo entender esto en este momento? Los fariseos le decían, y es que cuando hemos estado muertos, claro, no tenían vida o no teníamos vida espiritual, la vida del espíritu. El hombre nace con alma y cuerpo, o sea, con pensamientos, emociones, decisiones en un cuerpo. Eso es un humano. Por eso se habla de humanismo, se habla de lo psicosomático, se habla de todo esto y aún se habla de una espiritualidad que sale del hombre. Pero en el nuevo nacimiento entra el regalo de Dios, dice en Eclesiastés, he colocado eternidad en sus corazones. Y esa eternidad es el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5, que él ha derramado su Espíritu en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Y en ese momento recibimos la vida eterna. De manera que, ¿para qué nos ha llamado? Tú y yo estamos hoy en esta reflexión porque tenemos un llamado de Dios. Yo sé que muchos conocen mi testimonio, pero cuando andaba perdido en este mundo, aunque con fama profesional, un día Dios se diseñó un plan rarísimo para llevarme a un congreso en Guatemala y ahí tuve una conversión gigante, sorprendente, milagrosa, en un momento de un encuentro con Jesús único. Cada ser humano tiene un encuentro diferente con Jesús. Nunca encuentras una forma eh, similar, una forma eh, mm, como una plantilla que para todo el mundo va a ser así. Miremos la conversión de cada persona, conversión genuina. No encontramos una sola historia repetida en la palabra de Dios. El único de la zarza ardiente fue Moisés. Sí, una conversión de cada uno. Qué bueno compartir entre los compañeros que estemos cerca. ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cuándo fue el día que Jesús te maravilló? ¿Qué día entraste al camino? ¿Qué día comprendiste que tenías un llamado para ser un verdadero discípulo? Por eso el Señor dijo, al que quiera ser mi discípulo. Un discípulo no solo escucha las palabras de Jesús, sino que las internaliza, las hace propias y las pone en práctica en su vida. He venido enseñando en un seminario que hay 4 pasos para que un conocimiento quede incorporado en nosotros. Todo llega primero por información, absolutamente todo. Primero fue información. Luego, al meditar la información y comprenderla, se convierte en conocimiento. Primer paso, debemos convertir la información en conocimiento. El conocimiento al llevarlo a la práctica, como dice Santiago 1, 22 y 25, entonces se conforma un hábito. Y cuando ese hábito se vuelve repetitivo, se automatiza y pasa a ser parte nuestra. Entonces, las palabras de Jesús deben internalizarse en nosotros y ponerla en práctica en la vida diaria. Ya es lo cotidiano. Recordemos lo que Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿a dónde iré si me fuera de ti? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. La eternidad del reino, las riquezas del reino llegan a nosotros por poner en práctica
diaria la palabra de Dios. La fe en Jesús como Mesías. La fe es la base fundamental del discipulado, un compromiso con la persona y la misión de Jesús. Cuando Jesús le dice, madre, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi padre debo andar? Esto es un modelo, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible, es nuestro hermano mayor. Y como dice en la primera carta de Juan, aquel que dice que está en Cristo debe andar como él anduvo. Entonces es nuestro modelo. Haciendo una primera reflexión profunda, ¿de verdad somos cristianos? ¿De verdad somos discípulos? Mi forma de pensar, de sentir, de hablar, de caminar es la de un discípulo. Discípulo es aquel que tiene la humildad y la mansedumbre de ser enseñado. Cuando alguien dice, no, yo no necesito nada, Dios y yo, eso es soberbia, porque allí está el modelo del Señor. Habrá algo imperfecto en la palabra de Dios. Le faltará algo a la palabra de Dios. Apocalipsis 22:18 es el sello de la palabra. Dios prohíbe quitarle o agregarle algo. Nos entregó el paquete completo. Un discípulo lucha por la virtud. La virtud es el desarrollo de un hábito espiritual, de un hábito santo. La virtud es una cualidad interior que nos permite ser virtuosos de pensamiento, de sentimiento y de acciones. Y esta parte, escuchen muy bien, por favor, esta parte se llama grandeza interior. No existe un solo ser humano que no tenga este diseño. Que esté contaminado, que no lo esté desarrollando es otra cosa. Pero lo único valioso que hay en un ser humano es el espíritu que Dios colocó en él. Entonces todos tenemos grandeza interior. Todos los días me llega gente deprimida, aburrida, hasta con intentos de quitarse la vida. Porque los modelos del mundo no le muestran un lugar donde él pueda encajar. Pobre, endeudado, no le cuesta sostener una relación, en fin, y entonces las personas se van desplomando. Cuando el Señor dijo, apartados de mí nada podéis hacer, pero están los otros, archimillonarios con poder, con posición, con lo que quiera, y también terminan suicidándose, porque no es lo externo, o terminan teniendo 12 hijos regados por todos los lados. No es el modelo de este mundo, es el perfecto modelo de Jesús. Y cuando Jesús dice, ¿quieres ser mi discípulo o mi discípula? Es, ven, quieres ser igual a mí, pero igual a mí como hombre. Jesús, hombre, es la estatura, es el modelo, es el carácter de Cristo. Jamás seremos dioses. Y cualquier tipo de enseñanza que te hable de que somos dioses es una herejía. Eso no es eh, de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el sentido para el cual nacemos? Para levantarnos todos los días al corre-corre diario y la misma rutina. ¿Y qué pasa cuando Dios dice mis misericordias son nuevas cada día? En esto insisto mucho. Cada día es para ir a buscar lo nuevo. Ser discípulo es ser enseñable. Y el que es enseñable adquiere conocimiento a través de la práctica, de la virtud, de los hábitos santos. Se adquiere un conocimiento personal de Dios y de su Hijo, transformando el yo creo en el yo soy. Él nos dio el modelo. Cuando Moisés le pregunta, ¿y de parte de quién voy? Diles que yo soy el que soy. Nosotros también debemos entender, yo actúo desde el yo soy,
Obviamente yo soy es un hijo de Dios. Yo soy un discípulo. Primera de Corintios 2, le recomiendo mucho ese capítulo. Primera de Corintios 2. Habla del hombre natural y del hombre espiritual. La naturaleza con la que nacemos es una naturaleza caída, pecaminosa, pero el que nace de nuevo es cambiada su naturaleza, entonces ahora es un hombre espiritual y el espiritual puede ser discípulo de Cristo. Templanza y paciencia. El discipulado implica un equilibrio en la vida, lo que hoy en día se llama resiliencia. Vienen cosas, nos quieren desequilibrar y el Espíritu Santo nos da la capacidad y el poder de volver al equilibrio. Una capacidad de soportar las pruebas con gozo, como dice Santiago 1:2, con paciencia y con confianza. Si queremos revisar los 7 niveles de madurez espiritual y el desarrollo de estas virtudes, estudiemos la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Ahí está todo el relato de la ruta de un verdadero discípulo. La piedad y el amor. La paciencia conduce a la piedad y a un amor fraterno que se enfoca en atender a los demás y ministrar las necesidades de los demás. Discípulo es aquel que es entrenado para disfrutar el dar y el servir. Pero este mundo lo que quiere es que le sirvan y que le entreguen, que reciba. Por eso el modelo de Jesús dice, es mejor dar que recibir y servir que ser servidos. Amor puro. El amor es la señal distintiva de un verdadero discípulo de Cristo. Un amor que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios y la dedicación a servir a los demás. Recordemos que Dios es amor. Y aquí quisiera recordar Santiago 3, 13 al 18, donde dice, y todo lugar donde hayan peleas, contiendas, divisiones, disensiones y cosas semejantes a estas, es porque hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica. ¿Cuál es la sabiduría que está gobernando nuestra casa? Pero nos da un indicador espectacular, dice, porque la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, llena de misericordia, de buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía, porque los frutos de justicia se siembran en paz para los que hacen la paz. ¿Quiénes hacen la paz? Los discípulos. ¿Quiénes somos portadores de la paz? Los discípulos. Por eso dice en unos cuantos rincones de la palabra, busca la paz y síguela. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Esto produce un cambio interior. El camino, la palabra camino quiere decir que hay un principio y un final y tiene un plan de recorrido ese camino. Recordemos como el Salmo 121 dice, cuidaré tu alma, tu entrada y tu salida desde hoy y para siempre. Si mi alma ya no es mía, ya se la entregué a Dios al recibir a Cristo mi corazón y al recibir el sello de la garantía de la eternidad, ¿se podrá perder? Si Él dice, cuidaré tu alma, tu entrada y tu salida, no los dejaré desviar a la derecha ni a la izquierda. Y por otro lado, Filipenses 1:6, lo mencionamos con frecuencia. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Sometimiento a la voluntad de Dios.
Hagamos otro alto aquí muy especial para confrontarnos con amor. ¿Alguna vez ha salido de nuestra boca decirle, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo? ¿Y eso qué significa para nosotros? Un verso, un versículo, una oración religiosa, hágase tu voluntad. Y todos los días nos levantamos a hacer lo que nos parece. Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, un discípulo está apasionado por someterse a la voluntad de Dios, por someter su voluntad a la voluntad de Dios, renunciando a sus propios planes y deseos para vivir según el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Primero, ser salvo. Segundo, conocerle. Y tercero, ser su instrumento para su gloria en sus manos. Él nos convierte en vasijas de honra. Esto implica renunciar a muchas cosas y a muchas cosas que a la carne, al humano, le gustan. Estar tranquilo, que nada me altere, tener libertad financiera, poder darme gustos en los placeres. Ser discípulo de Cristo puede implicar sacrificios y renunciar incluso hasta entregar la vida por Él. Ahí vemos ese testimonio tan increíble de la iglesia primitiva. Cada uno fue desfilando y fue entregando la vida por Cristo. Muchos hoy en día todavía mueren por Cristo, sobre todo los de la ventana 1040 de todos los países islámicos que persiguen, matan y acaban a los cristianos. Y donde alguien diría, bueno, ¿y dónde está el Señor? Pero es que acaso la vida es este suspiro de 90 años de pasar por la tierra. Me gusta mucho enfatizar esto. La, la vida es eterna. El paso por la tierra es efímero. Nos lo expresa de muchas maneras. Dice que es la vida, no es como la neblina que aparece por un momento y después se va, como la hierba que nace en la mañana y el sol del mediodía la seca. Todo es pasajero y temporal. Por eso dice el Señor, no desperdicies tu vida mirando lo que se ve, que es temporal, sino mirando lo que no se ve, que es eterno. Y lo que no se ve, lo vemos con los ojos del entendimiento. La vida cristiana es sabiduría, eso es todo. Porque Él dijo, yo soy el verbo, yo soy la palabra. Adquiere sabiduría no humana. Una de las oraciones más importantes es pedirle a Dios sabiduría. No éramos hijos, no éramos discípulos, éramos solo unos seres humanos creados. Él no obliga a nadie a ser hijo, al que quiera, al que quiera. Y entonces nos ha adoptado como hermanos menores de Jesús, por regalo, por amor. El corazón de la Biblia, Juan 3:16. De tal manera amó Dios a, y colócale tu nombre, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puedes tener certeza de tener vida eterna? ¿Estás seguro? En alguno de nuestros grupos vida, son pequeños grupos de estudio en casas, y si quieres que en tu casa se abra un grupo vida, contáctanos, no importa el país,
lo podemos hacer. Los grupos vida son lindísimos. Una horita, hora y media máximo, a la semana, para hacer un estudio ordenado de la palabra de Dios. Entonces, eh, Él nos convirtió en sus hijos por regalo, por amor. ¿Para qué existes? Para deleitarnos del amor de Dios. ¿Por qué no nos podemos deleitar del amor de Dios? Porque estamos desenfocados. Pensamientos y emociones invertidos en cosas vanas, no necesariamente pecaminosas, pero vanas, que no son eternas. Cuando alguien se convierte al Señor, aquí está la certeza. Cuando alguien se convierte al Señor, el velo es quitado. Y ese velo, como lo dice en otra parte, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va creciendo hasta ser perfecta como la luz del mediodía. Es la ruta de la madurez espiritual. El estilo de vida que tuve antes de mi encuentro con Jesús me avergüenza. Alcohol, rumba, drogas y fama de buen cirujano. Dinero. Eso era triunfar. Era el infierno. Entre más, escuchen esto, entre más vas recibiendo la sabiduría que Dios diseñó para ti, porque Dios tiene una sabiduría específica para cada uno. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Dios responde y te enseñaré. Enseña, nos convierte en discípulos. ¿Qué nos enseña? Las cosas grandes y ocultas que no conoces. Tesoros escondidos y secretos muy guardados son los que Dios ha preparado para los que le aman. Amar a Dios es tener pasión por adquirir sabiduría de Él, no de este vano mundo. Terminando esta reflexión, voy a tener una reunión con un médico que anda por allá casi en el nivel de científico. Hombre, ha escrito libros, es súper especialista en muchas cosas y está trabajando seminarios en la Universidad de Espiritualidad y Salud, pero es un ecumenismo donde no importa el camino que estés siguiendo, ven que el amor produce salud psicológica y física. Esto de todos los caminos conducen a Dios es una de las grandes mentiras. Solo Jesús fue el único que pagó la cuenta en la cruz, fue el que nos entregó su Espíritu Santo, fue el que nos adoptó como hijos, fue el que nos dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Qué triste morir sin cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Porque ese propósito es para el reino, es para la familia de Dios, no es para el ego. Es muy especial comprender esto. El velo de la ignorancia es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿Cómo compruebo que he tenido una verdadera conversión y un nuevo nacimiento? Porque hay libertad. Esa libertad quiere decir, para uno disfrutar de la libertad que nos entrega, quiere decir que no éramos libres. Claro, estábamos en la cárcel del pecado, de la ceguera espiritual, de la ignorancia, del egocentrismo. Entonces, ¿libres de qué? Del engaño, de las tentaciones, del mundo, el demonio y la carne. De eso nos ha hecho libres. Ya no es lo externo. Y nos le enseña muchos pasajes. ¿Por qué temes lo que te puede hacer el hombre?
Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Porque somos más que vencedores. Dice en Romanos 8 que somos más que vencedores ¿en qué? En todas las tribulaciones. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? ¿Qué tal este otro indicador que nos coloca de discípulo? Usted lo que entrega, no importa la otra persona, es amor, porque no depende del ego. Si me cae bien, si me miran bien, si me cumplen, si no me cumplen. Eso o no ha nacido de nuevo, o como dice en Primera de Corintios, se quedó en la niñez espiritual. Decía el apóstol Pablo a los Corintios, yo no les puedo dar alimento sólido, porque ustedes todavía viven peleando. Miremos cómo se pierde fácil la paz por cosas tan triviales. Alguien va para una reunión, cae un fuerte aguacero, se forma un nudo de los autos y pues o no puede llegar o va a llegar tardísimo y ya por eso perdió la paz. Y es que no es normal que llueva, no es normal que cuando llueve las ciudades se enloquecen, yo no sé de dónde salen tantos autos y eso nos va a robar la paz. Entonces, qué bueno ir siendo entrenado. Por eso, ¿qué tal el desafío que nos coloca el Señor cuando dice, ama a tus enemigos? Pensemos un poco cómo es la relación familiar. Ese es el laboratorio de Dios. Siempre Dios está hablando de la familia, del matrimonio. Y allí es donde nos prueba tremendamente. ¿Qué familiares no nos los aguantamos? ¿O qué familiares ni siquiera hablamos con ellos? Pero le decimos a Dios, te amo. Por eso dice en alguna parte, si vienes conmigo y traes tu ofrenda, deja allí todo al acordarte de que alguien tiene algo contra ti. Ve primeramente y reconcíliate para que tengas autoridad moral para hablar conmigo, dice el Señor. Él habla de reconciliación. Alguien en estos días me decía, no, yo ya perdoné, pero yo no tengo por qué ir a hablar con esa persona. Reconcilia. Y reconciliarse no quiere decir que dependa de la actitud de la otra persona. Uno cumple si se da bien y si no, pues cumplí. Pero nos vamos dando cuenta de cómo el camino es increíble. Y Jesús dice de la boca de Jesús, con la que se creó todo el universo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer es enseñado, entrenado, construido el hábito santo o virtud para practicarla como un estilo de vida todos los días. Permanece en la palabra. Queremos más de la palabra. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Llegamos aquí al mandamiento clave. Un verdadero discípulo aprende a amar al otro con todos sus defectos. Todavía más en casa. Amar implica todo lo que dice 1 Corintios 13. El amor ágape es el nombre de nuestro ministerio. Restauración ágape internacional. Restaurados con el amor de Dios, que es un amor incondicional, es un amor sacrificial.
Luzbel Gutiérrez, que ha sido un tremendo líder cristiano, ha sido mi formador en estos 25 años, enseña algo que me parece supremamente valioso. ¿Quién ha dicho que el matrimonio fue diseñado para ser feliz? El matrimonio fue creado para formar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso algunos no aguantan el modelo de Cristo y terminan abandonando el matrimonio. En el matrimonio está la lija más fuerte del Señor en tolerancia, en misericordia, en amor incondicional. Es todo un aprendizaje. Satanás mintió desde el comienzo. El falso discípulo no cree en la palabra de Dios y duda de su amor. Quiero hacer aquí un alto muy especial. Resulta que dice la escritura que Dios creó a Adán y Eva y ese era el modelo original. ¿Dónde comenzó la desgracia de la humanidad? Cuando Satanás vestido de serpiente le dice, de manera que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Empieza a contaminar la verdad. Y Eva le dice, no, yo puedo comer de cualquier árbol excepto del árbol de la sabiduría del bien y del mal. ¿Y por qué Dios había blindado esto? Porque mientras estaban con el Señor, solo podían consumir la sabiduría del bien. Si llegaban a conocer el mal, tendrían que elegir entre el bien y el mal. Y aquí aparece el veneno. Ah, claro, es que ustedes acaso se van a morir si comen de ese fruto, llegarán a ser como Dios. Entonces, esto disparó una cantidad de cosas en Adán y Eva. Dios no es confiable. Él no nos quiere, es mentiroso porque no nos permite ser como Él. Y qué especial ser Dios, no tendría que darle cuentas a nadie. Y vio el fruto y vio que era codiciable. Entonces entró el veneno de la duda, de la codicia, de muchas otras cosas. Y en medio, en el fondo, hay otra tendencia humana, ¿no? Donde Eva dijo, yo me voy a arriesgar a consumir, pero le voy a dar aquí a este otro personaje. ¿A qué viene todo esto? Escuchemos, por favor. La mayor desgracia de un ser humano es dudar del amor de Dios. Si algo debemos llevarnos hoy de esta enseñanza es eso. Por favor, sincerémonos, viajémonos hasta el fondo de nuestro corazón y pensemos en qué lugar tengo el amor de Dios. Y hay unas distorsiones terribles. La más grande distorsión es esta. Por favor, yo sé que si te llevas esto, tu vida va a cambiar en la relación con Dios. Consciente o inconscientemente estamos calificando a Dios por los resultados de las circunstancias. Aquel que le da un cáncer tiene que tener madurez espiritual para entender que Dios por algo lo está permitiendo. Una de las desgracias nuestras es querer que Dios nos dé explicaciones. La mayoría de las quejas y de las protestas del ser humano es por la injusticia de este mundo. ¿Pero por qué? Pero es terrible, pero ¿por qué a mí? Pues porque es un mundo caído injusto. Él nos lo advirtió, nunca nos escondió nada. En el mundo tendrán sufrimientos. Es necesario que les vengan pruebas, pero no teman. Yo ya vencí a ese sistema. Por eso es tan preponderante Romanos 12:2. No siga las corrientes de este mundo, la cultura de este mundo. Permítale a Dios que lo transforme al renovar la mente. Se llama discípulo.
¿Para qué? Para que puedas comprobar que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es el campo de la fe que nos hace brotar mansedumbre y humildad? No tengo que estar preguntándole a Dios, ¿y por qué? Lo único que sé es que todo lo que Él permite en mi vida es para bien, todo es para bien. Entonces, si yo suelto el juicio, si yo suelto esa interpretación humana que le quiero dar a todas las cosas y vamos simplificando la vida en vivir un día a la vez, cada día me doy cuenta que la vida cristiana es lo más sencillo y fácil del mundo, porque no es por esfuerzo humano, no es por merecimiento, es la obra del Espíritu Santo en cada uno. Pero el Espíritu Santo no se mezcla con aquellas cosas que queremos hacer nosotros. Entonces, ¿por qué la vida es tan difícil? Por la falta del recambio mental que lo hace la palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz y penetra como una espada de doble filo hasta separar el aprendizaje del alma de la revelación del Espíritu. Por eso el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y nos demanda que nuestra vida sea una vida en el espíritu y no en la interpretación humana. Créame que nuestra relación con Dios cambia tremendamente cuando, perdonen lo enfático que soy, pero es que es demasiado importante, separamos las circunstancias de quién es Dios. Dios es amor y no es la interpretación paupérrima, perdóneme la expresión, y prostituida que tiene el mundo del concepto de amor. Dios es amor, su esencia, y el amor es perfecto. Por eso dice que todo va a desaparecer, menos la fe, la esperanza y el amor. Esos tres quedarán, pero el mayor de los tres es el amor, dice 1 Corintios 13. Él es amor. Entonces, de una manera bastante práctica, llevémonos hoy intencionalmente el separar las circunstancias de la perfección, fidelidad y el amor de Dios. Y esto nos va a permitir relacionarnos con Dios de la mejor manera. Todos los días me encuentro gente resentida con Dios que ni siquiera sabe que están resentidos con Dios porque no se le dan las circunstancias. Otra vez Oseas 4:6. Mi pueblo se destruye porque le falta conocimiento, o sea, no quieren ser verdaderos discípulos. Eclesiastés 3. Todo lo que quieras debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Cualquier cosa que me pidas creyendo que te fue otorgada la recibiréis, pero todo es en el tiempo del Señor. Y todo lo que hagas prosperará, dice en Josué, dice en el Salmo 1. Qué bueno motivarnos a enfocarnos verdaderamente en la palabra de Dios. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entendemos que es glorificar al Padre, es darle toda la honra, es entregarle el resultado de su impacto en nosotros. Si vino el Espíritu Santo de la eternidad y se incrustó en nuestro corazón, en nuestro espíritu, como dice Romanos 5:5, ¿cuál es el fruto de eso? ¿Cuál es el fruto de haber nacido de nuevo? ¿Cuál es el fruto de ser templos del Espíritu Santo y embajadores del reino de los cielos? Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos.
Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. ¿Será que nos podemos responder esta pregunta hoy? ¿Cuántos son cristianos? Todo el mundo levanta la mano. Pero la pregunta hoy es, ¿hemos tomado la decisión de ser discípulos de Jesús? Y cuando Él dice, toma tu cruz y sígueme, ¿en qué consiste esa cruz? La cruz es de cada uno. Por eso dice, toma tu cruz, por favor, por favor. La cruz es todo lo que nos ha ocurrido en la vida, porque nos damos cuenta que esa cruz que era sufrimiento, ahora se va a convertir en bendición. Me explico. Uno de los lugares que uno encuentra con frecuencia es no haber tenido una buena paternidad, padres agresivos, ausentes o sencillamente introvertidos que nunca mostraron un camino, pero Dios lo permitió. No quiero extenderme, pero quiero mostrarles un, un, una manera de abordar el pasado en la parte de la relación con los padres. Encontré un joven que odiaba a su padre porque los había abandonado, porque había sido rudo, porque nunca les dio afecto. Le preguntaba yo, ¿tú conoces la infancia de tu padre? Y entonces me decía, no, yo sé que a mi papá lo adoptaron. Apenas nació, su mamá lo regaló. Y de alguna forma eh, fuimos caminando en el sentido de que nunca recibió amor. Y cargó toda su vida ese interrogante de por qué mi mamá me regaló. Entonces lo motivaba lo siguiente, padre no decidió ser así, sino que nadie puede dar de lo que no tiene. Y en vez de estar resentido y estar dolido y esa mezcla de yo quería tener un papá, pero él me abandonó, ¿por qué no nos llenamos del amor de Dios? Y vas y le entregas amor que él no tiene y es lo que necesita, y el amor de Dios que va y lo abraza, lo transforma y ves la gloria de Dios en vez de vivir el resto de tu vida resentido por. Ese es el camino. Todo lo que Dios ha permitido en nuestra vida, permite y permitirá, es para bien, es para ver su gloria. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice 2 Corintios 12:9. Entonces, el Señor resignifica nuestro pasado. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Un verdadero discípulo siempre está buscando la unidad del Espíritu, una sola palabra, un solo bautizo, una sola fe, un solo Espíritu. Es la familia de Dios. Las divisiones no son de Dios. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una vida tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste, de una unidad tan perfecta,
¿Qué quiere decir esto? Que los que hemos decidido ser discípulos de Jesús, cuando nos ven tan unidos a unos a otros en una convivencia de familia espiritual, la gente que no ha conocido de Cristo diga, yo quiero de eso, yo quiero pertenecer a esa familia. Que el mundo sepa que tú me enviaste y que me amas tanto, que les amas tanto como me amas a mí. En esta parte final, Dios ama a Jesús. Imagínate, qué pregunta, ¿cierto? Pero Jesús dice que así como el Padre lo ama, así nos ama a nosotros. Y a Él lo resucitó y a nosotros también. A Él de una muerte física, a nosotros de una muerte espiritual. Los falsos discípulos de Jesús son individuos o grupos que afirman seguir sus enseñanzas, pero no viven de acuerdo con sus principios. Y esto nos lleva a tener aquí un indicador de vida espiritual muy importante. Lo que yo digo y expreso de Jesús y de su palabra, lo demuestro con mi estilo de vida. Hipocresía. Dicen una cosa, pero hacen otra, contradiciendo los valores de humildad y honestidad que Jesús predicó. Usan el nombre de Dios para beneficio personal. Vemos toda esta cantidad de sectas manipuladoras en el nombre del Señor. La falta de amor y compasión. Estamos llamados a dejar que el Espíritu Santo salga de nosotros y pueda bendecir a otros. Enfoque en rituales externos. Todas aquellas religiones o miradas que todo lo basan en las tradiciones rutinarias que Dios condena todo el tiempo en la palabra. No son tradiciones, no son religiones, es relación de amor. Deleite a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale a Él tu camino, confía en Él que Él lo hará. Usan tácticas de manipulación para atraer seguidores, mantener el control sobre ellos, enseñanzas distorsionadas. ¿Cómo hago yo para darme cuenta si estoy en un lugar de sana doctrina, si no estudio la palabra? Entonces, si no le pongo el filtro de la palabra a todo, a las invitaciones, a los negocios, falta de frutos espirituales. Por ahí se me atravesó en esas cosas que uno no anda buscando y le aparecen ahí en las redes, un grupo que dice, cristianos solteros buscan pareja. ¿Usted cree que eso es de Dios? El Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le entregaré su ayuda idónea. Y esto requiere un acompañamiento, no emocional de las redes, sino del Espíritu Santo. La falta de los frutos espirituales, esa es otra evidencia de un falso discípulo. Persecución de aquellos que cuestionan. Un falso discípulo se agarra en peleas y en alegatos y todo sobre la palabra de Dios cuando el Señor dice que nos alejemos del necio y no discutamos sobre la palabra. De manera que, una vez más, aquí está el gimnasio diario en nuestra vida. La oración y el ayuno como un deleite, la palabra y su práctica, el Espíritu Santo, adoración y alabanza y gratitud, las mentorías o discipulados, el congregarse y servir y el hacer discípulos en la ruta que el Señor nos entrega. Aquí encuentran nuestro canal de YouTube. Yo te invito a que entres, te suscribas y sigas todas nuestras enseñanzas. Y pues también estamos supremamente agradecidos con Dios por aquellos dadores generosos para apoyar
nuestra obra. Espero que estudiemos este video porque nos lleva a otro nivel. Qué bueno es comprender